Cartagena fue desde sus primeros años una destacada ciudad del Imperio Español y punto de llegada a la parte meridional del Nuevo Mundo. Fue el refugio seguro de la Armada Española en sus viajes a tierra firme. Los otros dos puertos, Veracruz en la Nueva España, hoy México, y Portobelo en Panamá, eran también estratégicos, pero no contaban con una bahía tan resguardada como la de Cartagena. El año de la fundación de Cartagena es 1533. El 1 de junio de 1533, don Pedro de Heredia fundó Cartagena, y para distinguirla de la española, la nombró Cartagena de Indias. El 25 de octubre de 1603, el rey Felipe III decide responder a las peticiones de los cartageneros y por real cédula determina que Cartagena tenga un colegio dirigido por los padres jesuitas. Colegio de Cartagena de Indias. En 1604, en el mes de julio, llegaron los primeros padres enviados por el padre general de la compañía, Claudio Acquaviva, dentro de un grupo de 45 jesuitas destinados al Perú y a la Nueva Granada. 12 de ellos permanecieron en Cartagena, mientras que los demás siguieron su viaje hacia el Perú. Al mando de esa expedición estuvo el padre Diego de Torres, que iba camino a Lima, y que pronto regresaría al nuevo reino en carácter de viceprovincial. El sitio donde estamos nosotros ahora funcionó el Colegio de los Jesuitas, que fue durante, digamos, desde 1604 a 1767, que es la expulsión de los jesuitas, el primero y el único colegio que había en Cartagena. O sea, lo demás no había más colegios. Los que se instalaron en Cartagena y fundaron la nueva casa fueron 7. Los padres Hernando Núñez, Gonzalo Núñez, Beltrán de Lumberri, Pedro Antonio Grossi, Pedro de Torresillas, el hermano Francisco Gómez y un hermano cuyo nombre se desconoce. La primera residencia se consiguió mediante la compra de una casa existente. El portugués Manuel Artiño, antiguo alumno del Colegio de la Compañía en Évora, por gratitud a sus antiguos maestros, les ofreció su propia casa que estaba en venta y les ayudó para que pudiesen adquirirla. El padre Diego de Torres dijo sobre los inicios del Colegio de Cartagena: la casa está en el mejor sitio de la ciudad, porque no está en la plaza ni fuera de ella. Es un muy buen edificio. En esta casa, los jesuitas organizaron su primera y modesta capilla, y con los ornamentos prestados en un convento amigo celebraron la primera misa. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos las invitadas y los invitados a esta mesa. Según la Carta Annua de 1605, se ha hecho en el reciente colegio una capilla de 100 pies de largo, unos 28 metros. Derrame sobre ustedes su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Buena semana para todos. No es una ciudad que nació de la nada, pero sí había tal vez algunos caseríos indígenas, pero la destrucción de los indígenas, como lo expuso Bartolomé de las Casas en su denuncia, pero dijo muchas verdades que antes no se habían dicho. Hubo una extinción bastante masiva de los indígenas, la mayoría eran caribes. A instancias, digamos, de la denuncia de Bartolomé de las Casas, el rey de España decide proteger a los indígenas
y no los pueden esclavizar ya, digamos, no pueden tomar mano de obra indígena, sino que los respetan. Entonces traen negros, africanos. Los portugueses especialmente se dedicaron a ese tráfico. Conseguían en las costas de África esclavos generalmente esclavizados por los mismos africanos, ahí los compraban y los traían a América. Uno de los principales puertos del tráfico de esclavos fue Cartagena. El padre Alonso de Sandoval llegó en 1605 desde Lima a Cartagena y se consagró a atender a los esclavos negros. En 1607, la comunidad jesuita se componía de 6 sacerdotes. La antigua casa que ocupaban los jesuitas cercana a la Plaza Mayor resultó pequeña. Por ese motivo, el provincial dio la orden de vender esa propiedad y con el producto de esa venta se compraron 2 casas junto a un terreno que le había donado la ciudad al colegio, cercano al mar y separado por una muralla que se empezaba a construir. Las casas y el terreno estaban junto a la plaza del muelle. En 1610, procedente de Sevilla, llegó a Cartagena Pedro Claver. Este puerto de Cartagena, cuando llega a San Pedro Claver a acabar de hacer sus estudios en Colombia, y se da cuenta del trabajo de un jesuita que estaba dedicado no al colegio de los blancos, digamos, sino al trato con los negros africanos, que se llamaba Alonso de Sandoval. Seguramente le llamó la atención la forma en que los trataba con amor, con generosidad, con entrega, con servicio. Eso lo tuvo que impactar mucho desde el principio que lo conoció y fue, como quien dice, su maestro, su mentor, su guía, digamos, en el trabajo de evangelización de los africanos. 5 años después, Claver regresó a Cartagena después de haber pasado por Tunja y por Santa Fe y encontró en el colegio su segunda ubicación. Desde 1616, el hermano Andrés Alonso, arquitecto, realizó el proyecto para la nueva capilla en el edificio del colegio. Era una capilla más pequeña en lo que hoy es el frente de nuestra casa, porque la ciudad también era de 10.000 habitantes nomás, ¿no? Esta iglesia que nosotros vemos ahora se hizo 100 años después de la muerte de San Pedro Claver. La adaptación de 1 o 2 aposentos bajos y el patio como para crear el espacio de una iglesia, junto a un corredor que termina con 2 altares, uno del Cristo crucificado y otro de la Virgen que llaman del Milagro. 2 años después estuvo terminado el colegio. El 17 de septiembre de 1618 se hace el traslado con procesión solemne. Llevaban las andas muy bien adornadas con reliquias y tallas de santos. El ingeniero Cristóbal de Roda fue el encargado de la construcción de las murallas cercanas al colegio de los jesuitas. Su tío, el ingeniero Juan Bautista Antonelli, fue el autor del proyecto de la defensa de la ciudad. Cuando los trabajos avanzaron a la plaza del muelle, el trazado de la muralla atravesaba el terreno del colegio de los jesuitas y ocasionaba una reducción de su espacio. Porque, por ejemplo, en Cartagena, cuando llegaron no tenían a dónde llegar y tuvieron que estar consiguiendo hasta que al fin consiguieron un sitio muy peligroso, que fue encima de la muralla. En 1627, los jesuitas acudieron al Consejo de Indias y el rey ordenó al gobernador buscar una solución que conformara a ambas partes. El gobernador Francisco de Murga, ingeniero y maestre de campo, autorizó a los jesuitas edificar parte del colegio sobre la muralla, y así lo hicieron. Lo aceptaron sin mucho agrado, ya que debieron corregir la traza que había hecho Juan Mejía del Valle. Hay que destacar que desde 1624 el rector del Colegio de Cartagena fue el padre Alonso de Sandoval,
quien tuvo que atender estos asuntos. El colegio se construyó en parte sobre la muralla, pero en 1638, durante la gobernación de Melchor de Aguilera, volvió el conflicto. Ni a él, ni a la Corte de Madrid les pareció bien una construcción sobre las defensas de la ciudad. Por más de 30 años, los ingenieros militares pugnaron por desalojar a los jesuitas o demoler las construcciones. Hasta que por fin llega una idea conciliadora, y en 1656, el ingeniero Juan de Samovilla Tejada propone una solución que satisface a ambas partes. El colegio y la comunidad permanecerán en su sitio. Se construirán 70 pies más afuera, una segunda muralla a costa de la compañía que comunique los baluartes de San Ignacio y de San Francisco Javier. De esta manera, quedó espacio suficiente para el paso de ronda y así se resolvió el pleito de tantos años. Quedó entonces un edificio de 2 plantas, levantado sobre la muralla y adornado con arcos de medio punto a lo largo de la fachada. En la galería lateral al patio de la comunidad se conservaba la antigua portería y al lado el refectorio o comedor, transformado hoy en la Sala de Arte Religioso Padre Tulio Aristizábal. A continuación de dicha sala, pared de por medio, seguía el antiguo colegio de la compañía, donde hoy funciona el Museo Naval del Caribe. Años más tarde, se construyó en ese conjunto una tercera planta que no existía en época de Pedro Claver.